Bienvenidos a todo el mundo a ¿qué son los Medabots? Pues los Medabots son unos robots de juguete muy peligrosos, como bien dice aquí en la presentación. Este vídeo está pensado para gente que no tenga casi ninguno o ningún conocimiento de la franquicia, que por lo menos pueda saber un poco qué es un Medabot, cómo funcionan los videojuegos, cómo funcionan los Medabots como tal, pero bueno, eso, son robots de juguetes los cuales muchas veces están equipados con armas. Ya hablaré un poco más de ello ante la presentación, pero por ahora empecemos. ¿Qué es un Medabot? Bueno, los Medabot, tal y como he dicho, son juguetes. Están orientados a que los niños tengan este tipo de criaturas. Bueno, son robots, así que este tipo de artilugios, robots. Sí, para jugar con ellos, hacer que peleen con los de sus amigos, que sean sus amigos en general. Pero bueno, hay de múltiples tipos. Tenemos, por ejemplo, aquí a Metaví, el más común, el cual tiene armas por todas partes. Pero también hay algunos que están orientados a la construcción o a la ayuda de personas, al cuidado de mayores, ese tipo de cosas. Los Medabots tienen unas cosas que son las medallas, que son lo más importante y de lo cual hablaremos en un futuro muy cercano. Y pues el origen de los Medabots es bastante variado. Tenemos a los Roborobos, que vendrían a ser los villanos, el Team Rocket de Medabots, el cual crean sus propios robots. La mayoría de ellos son del tipo Wea o Weapon, y están orientados más a ser armas, obviamente, como dice su nombre. Luego tenemos a las Selecta Corps, que serían la policía de los crímenes relacionados con Medabots, que tienen también su propio equipo de Medabots y todo esto. Y el profesor Atomo Akihabara, o el profesor Medabot. Él es el encargado de crear la mayoría de medallas y desarrollo de la formación de los Medabots. También tienes a su hija, como la científica que hay en el 2. Por ahora vamos a hablar de las partes de un Medabot, porque es lo más importante un poco que tienen los Medabots. Los Medabots se pueden intercambiar sus partes, y es un poco la magia. Por ejemplo, antes hemos visto a Metaví, pero es que este también es Metaví. ¿Por qué? Porque le han cambiado la cabeza, los brazos, las piernas, ese tipo de cosas. Un Medabot está formado por cabeza, brazos y piernas. Después tenemos el Timpet, que sería el esqueleto y los músculos, que es lo que hay por dentro y a lo que se le acoplan el resto de piezas. Y la medalla, que sería el equivalente al alma de un Medabot. Mientras no cambies la medalla de un Medabot, va a seguir siendo el mismo. Por ejemplo, este es Metaví. ¿Por qué? Porque en este momento del manga las piezas de Metaví estaban dañadas y tienen que repararlas. Así que el protagonista quita la medalla de Metaví, manda las piezas a reparar y se monta un Medabot con las piezas que tiene por ahí sueltas. Mete ahí dentro la medalla y Metaví vuelve a la vida. Así de sencillo es. Mientras la medalla no esté dañada, el Medabot va a poder seguir reviviendo sin problemas. Y en el tema de medallas dañadas ya hablaremos un poco más adelante con Arc Beetle. Y bueno, antes os he hablado de los Timpets, y son el esqueleto de un Medabot. Como podemos ver aquí en las imágenes, tenemos dos tipos de Timpet. Tenemos el azul o Timpet masculino y el rosa o Timpet femenino. Lo cierto es que las piezas tienen un género como tal, ahora hablaremos de ella en el siguiente punto. Pero lo que tenéis que saber es que el Timpet es una especie de esqueleto medio rígido, medio flexible. Cuando quiere se puede volver rígido, lo cual permite que las extremidades se puedan introducir dentro de las piezas que están ahí poniendo la de Metaví, por ejemplo. Ya tiene las piernas introducidas y solo faltaría meterle las manos y la cabeza. Y ahora hablaremos del género del Timpet, pues es algo muy importante. Aquí he escogido 3 Medabots, uno que utiliza piezas masculinas, otro que utiliza piezas femeninas y otro que utiliza piezas neutras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hemos visto antes que existía un Timpet masculino y un Timpet femenino. Al Timpet masculino solo se le pueden poner piezas masculinas y piezas neutras, y al Timpet femenino, piezas femeninas y piezas neutras. ¿Eso qué significa exactamente? Bueno, significa que, por ejemplo, si yo tengo un Timpet femenino, no le podría poner las cañones de Metaví, pero sí que le podría poner piezas neutrales, o la cabeza de Brash, o las piernas de Brash, o los brazos de Peppercat. Con que sepáis que las piezas femeninas solo van al Timpet femenino, las masculinas al masculino y las neutras pueden servir para cualquiera de los dos, vais que chutáis. Y ahora hablaremos un poco de la personalidad de los Medabots como tal. Los Medabots son únicos, aunque se producen en masa. Por ejemplo, aquí tenemos a Rokuso, el otro protagonista aparte de Metaví. Sin embargo, Rokuso es el nombre del modelo, pero también puede ser el nombre que le es un Medabot. Sería equivalente a cuando capturas un Pikachu. Ese Pikachu tiene el nombre de Pikachu de normal, pero tú puedes ponerle de mote electricidad, o ratón, o ratoncito, o lo que quieras. Es un poco igual con los Medabots. Tú, por ejemplo, puedes tener a este Rokuso y llamarle, yo qué sé, escarabajo. La cosa es que los Medabots se basan en modelos. Aquí tenemos al modelo KWG01, alias Rokuso, y el nombre del modelo no tiene que confundirse con el nombre de sus piezas, ya que aquí, por ejemplo, en Rokuso, el modelo KWG01, su cabeza se llama Antena, su brazo Pico Peco Hammer, su otro brazo la Chambara Sword y las piernas son el Tataker.
Simplemente es un dato que hay que decir sobre cómo funciona el modelo de los Medabots. Y hablando del modelo, vamos a hablar de las familias de modelo. Porque antes hemos visto el modelo KWG01, que significa Kuwagata. KWG Kuwagata, exacto. Y aquí tenemos la línea de modelos KBT o Kabuto. Empezamos con el primero, que se llama Metabi. El KBT01 es Metabi, obviamente. El KBT07 es el Kabuto Benimaru. Como podemos comprobar, sigue más o menos un poco la misma estética. Están centrados sobre todo en la distancia. Es un poco la magia que tienen las familias de modelos, que siempre se centran un poco en lo mismo. Por ejemplo, las Kabutos son a distancia, las Kuwagata cuerpo a cuerpo. Hay un par de excepciones, pero bueno. Y aquí tenemos al KBT00 Metal Beetle. La cosa es que el Metabi original del primer juego y del primer manga era un Metal Beetle, no era un Metabi. Sin embargo, pues las cosas cambian, la franquicia evoluciona y todo esto. Simplemente que su modelo era Metal Beetle, le llamaban Metabi, y luego casualmente el modelo 01 se le llamó también Metabi para que fuera un poco más reconocible. Y en el KBT06 tenemos a Arc Beetle Dash, el cual es una evolución de Arc Beetle, un Medabot que quizás reconozcáis del anime. Y aquí es cuando entra un poco lo de las medallas, porque en el anime la medalla de Arc Beetle original está tan dañada que es casi incapaz de hablar. Puede seguir instrucciones como un Medabot cualquiera, pero no puede hablar ni casi comunicarse. Esto se debe a sucesos que ocurren en el final del Medabot 1 o al final del manga también de Medabot. Eso mejor es algo que descubriré más adelante, o si queréis dejar en los comentarios si queréis que os cuente un poco sobre la noche de los Medabots. Y Arc Beetle Dash además tiene una cualidad especial, y es que es uno de los Medabots que se convierten en vehículos. Aquí tenemos a Saikachis, el KBT05, el cual es una evolución directa de Metabi, como podemos comprobar, es que literalmente es el mismo diseño prácticamente. Y la cosa es que a través de un proceso llamado Metachange, algunos Medabots pueden reajustar sus piezas para convertirse en vehículos. Normalmente son coches, barcos, aviones, pero por ejemplo aquí tenemos abajo a la izquierda a Licky Drake, el cual se convierte en literalmente sopa de pato. O sea, es que es un cuenco de sopa. Es algo que adoro, o sea, siempre que puedo lo menciono, porque parece surrealista que eso sea posible. Antes hemos hablado de las piezas, pero algo que es muy importante de lo que hablar es del tipo de piernas de tu Medabot. Los Medabots, en base al terreno donde se encuentren, tienen algún tipo de pierna que es preferible a otros. Por ejemplo, de normal existen las piernas bípedas, como hemos visto ya con Metabi y Rokuso. Pero también tenemos piezas marinas, multipiernas, flotantes, voladoras, con ruedas o tanque. Cada una se especializa en un tipo de terreno distinto y son bastante reconocibles la mayoría de ellas, a excepción quizás de las flotantes y las voladoras, ya que ambas pues, están flotando por encima del aire y son difíciles de identificar algunas. Bueno, y ahora hablaremos de una de las cosas más misteriosas de los Medabots, la Medafuerza. La Medafuerza es algo implícito dentro de las medallas de los Medabots, los cuales le permiten pues, usar ataques increíblemente poderosos. En el caso de Metabi, por ejemplo, puede ser un rayo láser gigante. En el de Rokuso, un tajo que atraviesa un edificio por la mitad. La Medafuerza que se use depende de la medalla. Por ejemplo, yo le puedo poner la medalla Kabuto a Rokuso y va a seguir lanzando el láser gigante. No va a usar el tajo poderoso de la medalla Kuwagata. Así que eso es algo también que hay que tener mucho en cuenta, la compatibilidad entre medalla y armas. Y ahora vamos a hablar de las formas que utilizan la gente, los Medabots, para combatir. En el anime y en un par de juegos estamos más acostumbrados a ver peleas 1 contra 1 o 2 contra 2 como muchísimo, pero la principal es en combates 3 contra 3. Abajo a la izquierda podemos ver el equipo que tengo yo en el videojuego de móviles Medarot S. Podemos comprobar que tengo varios Medabots compuestos por múltiples piezas. Por ejemplo, el primero es casi por completo el modelo WEA 00 con las piezas de Alien Eater. El segundo es un bot con la colaboración de Ghost in the Shell. Y el tercero es una mezcla entre varios modelos KBT y Majin Kaiser. También, como podéis imaginar, el último está pintado por completo para que tenga un tono completamente distinto al que debería. Y el primero pues también le he puesto con un pequeño degradado para que se vea más gris. Pero bueno, eso. La mayoría de combates se hacen en combates 3 contra 3, medio por turnos, en el cual la velocidad de tus piernas indica cuánto tardas en llegar al centro y realizar tu acción para después volver. Las piezas de los Medabots se pueden romper, y si una pieza se rompe ya no se puede utilizar durante el resto del combate. Cuando la cabeza de un Medabot se rompe, significa que ya ha dejado de funcionar, porque la cabeza es lo que guarda la medalla. Bueno, técnicamente la medalla está en la espalda, pero la cabeza y la espalda van en el mismo conjunto, es torso y cabeza a la vez. Después, a la derecha, tenemos el del Medarot Girls Mission, el cual es un juego así más orientado a las peleas, en el cual tú controlas al Medabot en un escenario, y con los distintos botones utilizas, por ejemplo, con la X utilizas la cabeza, con la Y el brazo izquierdo, con la A el brazo derecho, y con la B creo que puedes saltar. No estoy muy seguro, no he jugado Girls Mission. Pero bueno, como podéis comprobar, un juego de peleas así un poco más en entorno 3D. Hay varios de ese estilo. Y bueno, ¿pero qué ocurre cuando pierdes una pelea? Pues la humillación de la derrota. Aquí tenemos una captura del juego más reciente de Medabots,
es un poco raro decirlo y que se tenga esos gráficos, pero lo explicaré después. Pero es que cuando pierdes un combate en Medabots, pierdes una pieza de uno de tus Medabots. Por ejemplo, si yo aquí con este equipo de 3, de repente, en el juego de móvil no ocurre, pero en el resto de juegos sí, perdiese una batalla, a lo mejor el rival se queda el brazo derecho de Metaví, que es lo que tiene equipado el Imaging Kaiser de la derecha del todo. Y esa es la manera principal de ganar piezas en el mundo de Medabots. Tú derrotas a otra persona y te quedas una de sus piezas. La pieza se elige al azar, así que eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Si pierdes una pelea, puedes perder una pieza muy importante. Pero si ganas una pelea, puedes ganar una también muy importante. Y ahora vamos a hablar de cómo introduciros en el mundo de Medabots. A ver, tenemos juegos de GBA que están traducidos al español, al inglés y a múltiples idiomas, que serían el Medabots Metaví y el Medabots Rokuso, que son remakes del Medarot 2 en Japón y están disponibles para la GBA. También tenemos el AX, que es un juego de peleas, depende un poco de qué queráis, si queréis un RPG o un juego de peleas. También tenemos el juego de dispositivos móviles Medarot S, abajo a la derecha, el cual está protagonizado por Cross Messiah, una mezcla entre los modelos KWG y KBT. Se me ha olvidado decir que la mayoría de juegos de Medabots tienen dos versiones, una KBT y otra KWG, por lo que depende de, bueno, Kabuto y Kubogata, y depende de cuál cojas tienes un inicial u otro. También tenemos el Medarot Classics Plus en la Switch, exclusivo de Japón, el cual te incluye todos los juegos de la saga hasta 2003, lo cual creo que son 5 Medarots base, el remake del 2 de la GBA, el AX y, si no me equivoco, el Navi también. O también tenéis la clásica opción de empezar a veros el anime, que está protagonizado por Ikki Tenryu, al igual que el 2. También, a lo mejor os interesa esto porque es que Medarot es un mundo lleno de crossovers. En especial ahora que ha salido Medarot S, bueno, hace 2 años y medio casi. Pero eso, ahora que tenemos Medarot S, tenemos muchos más crossovers. El primero de todos fue con Digimon, como vemos arriba a la izquierda, pero también hubo uno con Mega Man Battle Network, y el más conocido creo que diría que es el de Evangelion, si no es el de Digimon. Ya que, jolín, un crossover entre Medarot y Digimon está muy bien. También tenemos el de Ghost in the Shell, como hemos visto antes, el bot. Otro con Kuro-chan. Hay un montón de crossovers. Tenemos también con Ultraman. Flipo con todo esto. Pero bueno, creo que esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención y recordad que podéis dejar en los comentarios cualquier duda que tengáis. Si queréis ver algún otro vídeo sobre Medabots, podéis darle like, suscribiros, haceros miembros del canal. Y hablando de miembros del canal, toca saludar a los archivos de Easy, que es el único miembro del canal que tengo actualmente. Pero si eres miembro del canal recibirás un saludo en todos los vídeos. Así que voy a estar siempre atento a hacerlo. Esto es todo y nos vemos en la próxima.